Creación, Dios ha estado dispuesto a proveer al ser humano todas las cosas para suplir sus necesidades mientras los seres humanos se lo permitan, especialmente las necesidades espirituales. Después del pecado vinieron consecuencias para el ser humano, para ese ser que Dios creó, Adán y Eva, y para sus descendientes, consecuencias que nunca antes el universo había experimentado. Así que en este planeta creado y declarado bueno en gran manera, aparecieron climas extremados que nunca habían. Hubo un cambio en el ciclo ecológico y otras dificultades también después del diluvio. Y Dios hizo promesas y prometió ayudar a la raza humana, aunque tenía que ahora afrontar las consecuencias del pecado. Y yo quisiera abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 9. Allí, en Génesis capítulo 9, hay algunas cosas, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí quisiera mencionar, por ejemplo, leer el primer versículo de Génesis capítulo 9. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos, ¿y qué más? Y llenad la tierra. Le da Dios a Noé ahora una orden que también se la dio a Adán. Adán se la dio bajo circunstancias no pecaminosas. Adán y Eva le dijo: fructificados, llenad la tierra, henchid la tierra. Y ahora a Noé, después del diluvio, como si fuese una especie de segunda creación, claro, bajo otras circunstancias, bajo la maldición del pecado, pero el Señor está dispuesto a ayudar y dice: fructificados, multiplicados, llenad la tierra. Y le da una garantía en el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en todo. Paralelo, similar a lo que le dijo Adán. ¿Sí? Adán le dijo: enseñoread. Aquí le está diciendo, ahora bajo unos animales feroces, les dice: el animal te va a temer. Y hasta ahora se ha cumplido. Un animal no ataca a un ser humano si no se siente amenazado, pero el animal ese se ha cumplido hasta ahora. Dominio sobre los animales, pero ¿sin qué? Sin abusar. Provee una nueva dieta que no se ha mencionado antes. La nueva dieta que provee ahora es comer carne, comer animales. Ahí lo encontramos nosotros en el capítulo 2, pero que sean animales limpios, por supuesto. Y da una promesa: no van a haber más diluvios. Y envía su arco iris, el cual es una reflexión y refracción de la luz del sol en las moléculas de las aguas, de las aguas, que es un fenómeno natural. Los antiguos y los teólogos antiguos afirmaban que el arco iris no es más que el arma de guerra del ser humano apuntando hacia Dios. Como el arma de guerra del ser humano apuntando hacia Dios. Posiblemente, y de acuerdo a las escrituras, antes no llovía. Y como antes no llovía, no se producía ese fenómeno de refracción y reflexión que ahora se producía al llover. Y entonces aparece el arco iris
cuya parte circular señala hacia el cielo. Y como decía, los antiguos decían, Dios bajó su arma de guerra y prometerle en cuanto a diluvios paz a los hombres, no más diluvio. Y dice la escritura que había en aquel entonces una sola lengua, un solo idioma. En Génesis capítulo 11 versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ya el idioma abreviado y de Dios, y esto lo pongo entre paréntesis, tengo como probarlo y es mi concepto, mi opinión. El hebreo, el idioma original de Adán y Eva, ya no iba a ser el mismo, solo iba a quedar el hebreo con los fieles de Dios que no participaron en ese proyecto. Los fieles de Dios no participaron allí, su lengua siguió igual, pero las lenguas se confundieron. Y dice el versículo 2 de Génesis 11, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. La orden de Dios para los seres humanos era esparcidos, no estén todos en un solo sitio. En otras palabras, no funden, no construyan ciudades. Ese era el plan de Dios. De paso que cuando analizamos dónde mudarnos, Maravilloso y yo siempre estamos sabiendo desde hace mucho tiempo que entre más cerca a las grandes ciudades, más peligro, más delincuencia. Entre más apartado, más tranquilidad. Pero el hecho es que aquí los seres humanos, estas personas, van en contra de lo que Dios había establecido. Ustedes saben que la palabra de Dios nos dice también en Génesis 4:17, no solo el Señor le dijo a Adán y Eva en Génesis 1:28, les dijo, y dijo Dios, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y juzgadla, señoread los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Fue la orden del Señor para Adán y Eva, llenad la tierra, espárcense, multiplíquense los hombres y vayan, llenen la tierra, no estén en un solo sitio. Pero el primero en desafiar, dice en Génesis capítulo 4 versículo 17, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a su hijo Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Nos encontramos a Caín edificando la primera ciudad. Y allí en Génesis capítulo 11, donde estábamos leyendo antes, dice, continúa diciendo el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, hagámonos un nombre, tomemos cierta fama en caso de que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios era esparcirse, pero la voluntad de ellos era no esparcirse, tener una ciudad. Dijo, hagámonos un nombre, por si de pronto somos esparcidos, es decir, por si de pronto se hace la voluntad de Dios y no la nuestra, vamos a quedar con fama. Pero ya nosotros sabemos lo que pasó. Dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, recuerden ustedes, la expresión aquí descendió Jehová es una expresión humana. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, su presencia llena la faz del universo. ¿Sí? No tiene que bajar a un lugar o una cuestión porque su presencia llena la faz del universo. Pero el autor dice descendió Jehová. En otras palabras, Dios prestó atención especial a lo que estaba ocurriendo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les va a hacer desistir ahora de lo que han
empezado a hacer. Si nosotros nos ponemos, mis hermanos, a analizar, estos hombres le dan una gran enseñanza. Escuchen bien. Estos hombres le dan una gran enseñanza a cualquier persona u organización que desee realizar un proyecto. Ellos siguieron los 4 pasos de los 5 pasos que debe tener todo proyecto para tener éxito. Ellos siguieron 4. El primer propósito, ¿sí? En esta triple rebeldía. Ahora, ¿por qué tienen triple rebeldía? Porque están buscando una ciudad. Dios no está de acuerdo con eso. Número 2, una torre, desconfiando de Dios que dijo que no iba a volver a haber un diluvio. Y 3, fama o vanagloria humana, por encima de la gloria que debe tener el Dios. Entonces, el primer punto, ellos tenían un propósito. Yo voy a mencionar los 5 pasos para el éxito en un proyecto. Tenían un propósito. Y eso lo vemos en el versículo 3 al 4. ¿Sí? Tenían ese propósito. Y en el versículo 5, como decía antes, Dios mira para ver lo que ocurre allí en la llanura de Sinar. Número 2, está en el versículo 6, se fijaron una meta. ¿Sí? Dios mismo menciona, Dios describe la meta que ellos se fijaron. Dijo, es un pueblo y estos tienen solo un lenguaje y estos no van a existir. C, por la parte 3, tenían comunicación y la única manera de que terminara o frustrarles era dañarle la comunicación. 4, versículo 8, tenían unidad y fue necesario esparcirlos, dice, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, ellos llevaron a cabo los 4 exitosos pasos, los 4 pasos al éxito de los 5, ¿no? Primero, propósito. Segundo, una meta. Tercero, buena comunicación. Cuarto, tenían unidad. Pero le faltaba el 5.º paso. Y el más importante, que fuera la voluntad de Dios. Y esta obra de ellos, mis hermanos, ha pasado a ser símbolo de la justificación por obras. Los humanos tratando de salvarse de un diluvio de problemas por sus propios esfuerzos sin tener en cuenta a Dios. Esto viene como resultado de olvidar las promesas de Dios. Ellos se olvidaron de las promesas de Dios. Nunca obtuvieron ningún nombre, ninguna fama. Por el contrario, llegaron a existir lo que conocemos hoy como hombres de las cavernas. Personas que esparcieron, que no tenían comunicación con nadie, donde hubieron hijos, donde no tenían apoyo con otro y llegaron hasta adorar los elementos antes que Dios. Mis hermanos, cuando una persona olvida las promesas de Dios, utiliza más sus energías, utiliza más sus fuerzas, tiene más preocupación, estrés, porque no está esperando en Dios y quiere resolverlo por sus propias cuentas. Muchos, en relación a la salvación, tienen penitencias. Hay gente que sufre cerros de rodillas buscando el favor de Dios porque no se acuerdan de las promesas de Dios. Antes todas estas cosas ofenden porque Dios es misericordioso. ¿Se necesita el ser humano hacer como estos hombres una torre para salvarse de un diluvio? ¿Necesita el cristiano hacer grandes esfuerzos para ser salvo? ¿Cómo salva Dios? Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15, el Señor describe cómo Él salva. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Amén. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y este pueblo dice ahí, y no quisiste.
¿Cómo salva a Dios? Dios salva en descanso y en reposo. ¿Dónde está la fortaleza del cristiano? Está en quietud y en confianza a Dios. Salvo sin esfuerzo propio, sino por el poder de Dios. Reposo, la paz que solo Cristo puede dar. En una ocasión yo mirando tantas opiniones que hay entre el mundo cristiano, los unos que son salvos por obras, los otros que son salvos por fe, algunos que bueno, hay algo de obras y algo de fe y esto. Por lo tanto yo he admirado mucho este librito que se llama Fe y Obras. Y he aprendido muchas cosas excelentes de este libro. Dice en la página 9, dice: la sencilla experiencia de aceptar la salvación por fe, escuchen bien, la sencilla experiencia de aceptar la salvación por fe, a muchos les parece demasiado fácil. La gente dice, ¿cómo así que la salvación es tan fácil? Y la gente no puede aceptarlo. E incontables personas que pretenden ser seguidores de Cristo virtualmente toman la posición de que la salvación es en parte por fe en la muerte de Cristo en el Calvario y en parte por esfuerzo humano. ¿La gente cree eso? Pero la salvación es totalmente de Dios. Totalmente viene de Dios. El hombre olvida lo que Dios ha dicho. Deja de creer en sus promesas. Algunos dicen, esas promesas están en la Biblia, eso tan viejo, tan antiguo, la Biblia. Sí, la gente considera la Biblia un libro viejo, y sí lo es, y lo considera un libro antiguo, y lo es, pero por ese hecho lo desprecia. Y algunos dicen, la Biblia es un libro antiguo, modernicémonos, dicen algunos. Ese libro antiguo y viejo tiene un consejo muy sabio en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice ese libro antiguo y viejo, dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por qué, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, que dijo el pueblo, no andaremos. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? No lo puedes encontrar en nada moderno, es una garantía que te doy. El descanso para vuestra alma está en el camino antiguo. En una senda antigua está. Por eso dice Dios, mirad las sendas antiguas. ¿Dónde está el camino bueno? En las sendas antiguas. Claro, de paso que hay muchas sendas antiguas, ¿no? Por ejemplo, está Aristóteles. Hay gente que va y lee en la filosofía que dijo Aristóteles. Esa es una senda antigua. Otra senda antigua, Platón. Vaya y mira a la persona en esa senda antigua. Hay quienes leen a Platón, quieren saber qué dijo Platón, es una senda antigua. Otros seguramente leerán lo que dijo Sócrates, es una senda antigua. O lo que dijo Confucio, un filósofo chino, una senda antigua. O lo que haya dicho Mohammed, es otra senda antigua. O Buda, otra senda antigua llamada Jesús. Todas estas sendas antiguas, todos estos filósofos dieron su opinión de la condición humana. Pero hay una diferencia entre todas estas sendas antiguas y Jesús. La diferencia es que solo uno de todas esas sendas antiguas puso cargas y pone cargas. Esa senda antigua se llama Jesús. Vamos a ver por qué Él pone cargas.
Solo una de estas sendas antiguas, al mirar al hombre tirado la condición humana y escribirla, solo una de estas sendas antiguas se atrevió a agacharse a recoger al hombre. De todos estos, solo uno hace una invitación que otros no pueden hacer. Las otras sendas antiguas no pueden hacer. Y ese es Cristo Jesús. Porque los otros no viven, pero Cristo vive por siempre. Esa senda antigua, Cristo Jesús, vive por siempre. Y vamos a leer dos porciones de la Escritura más. En Mateo capítulo 11. La senda antigua, Cristo Jesús hace una invitación. De las invitaciones más importantes que yo haya podido llevar o haya podido oír. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego les pone una carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y trabajados, cargados. Ahora, cuando miramos que dice venid a mí los que estéis trabajados y cargados, alguno puede decir: yo no puedo ir porque yo hoy no trabajé, estoy sin trabajo, no estoy trabajado, no tengo que ir a Jesús. Otro dirá: no estoy haciendo nada, y allí dice que venid los que estéis cansados. Pero resulta que aquí Jesús no se refiere al cansancio físico ni al trabajo físico. Jesús se refiere a otro tipo de cargas que los seres humanos tendemos a llevar. Por ejemplo, he conocido personas que tienen una gran carga encima de saber si son salvos o no. He conocido personas que hacen un inventario de su conducta para saber, y esa carga para saber si puede ser salvo o no, porque piensan que su salvación depende de su conducta, sin entender que su conducta buena debe ser resultado de la salvación. Y la conducta buena como resultado de la salvación trae obediencia, que no produce salvación sino prosperidad. Yo estaba hablando esta semana, a veces hablo con personas que tienen cargas. Y yo estaba hablando con una señora que tiene cargas. Y la veía muy preocupada. Una de las cargas que tenía es: mis hijos no me llaman. Yo le aconsejaba: si ellos no la llamen, ore por ellos. Quizás estén muy ocupados, pero no se preocupe. Tenía una carga también de que fue a un sitio y dijo: allí no me prestaron atención. Hay gente que llega a un lugar y tiene una carga de ver cómo lo van a saludar. Hay personas que tienen la carga de ver qué van a decir de él. Cargas. Y muchos tipos de cargas. Hay quienes se sienten mal porque no los sirven, pero Jesús les dice que en lugar de esperar que les sirvan, que ellos sirvan. Cargas espirituales, especialmente justificación por fe, por obras, es una carga. Pero Jesús les dice a ellos que les va a dar otra carga que es mejor. Y esa carga es su yugo, el yugo de Cristo. Precisamente este tema titula el yugo de Jesús. Y dice allí: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesús, ¿qué es? El yugo de Jesús es que la persona va a andar con Jesús, porque el yugo es lo que le ponen a los bueyes para que anden juntos arando. Ahora es como si Jesús y yo fuéramos un par de bueyes, vamos a estar juntos.
Los bueyes dan vueltas a través de un molino unidos por un yugo para que en el molino el dueño pueda moler. El yugo lleva a los bueyes juntos cargando el arado a dos bueyes para poder arar. Van juntos. El yugo de Jesús es andar con Él. Esa es la carga. Mi carga, dice, llevad mi carga. Llevad sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, humilde, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí explica por qué. Dice, porque mi yugo es fácil. Fácil, allí la palabra griega krestos. Krestos significa una carga que produce gozo en llevarla. Produce gozo llevar el yugo de Cristo porque es ligero. La persona llega a un sitio, llegó liviana, porque no está preocupado si lo están mirando, si no lo están mirando, si lo saludaron, si no lo saludaron, cómo le hablaron, o en el caso de la dama, si la llamaron o no lo llamaron los hijos, porque la persona está con Cristo, va liviana, tiene ese yugo con Jesús. Y dice, aprended de mí que soy manso. Mis hermanos, esa palabra manso yo no la puedo olvidar. Y no la puedo olvidar porque a mí me decían cuando estaba pequeño, ustedes saben que por aquí es ilegal que un perro ande afuera, pero en los países latinoamericanos los perros andan por ahí, ¿sí? Hasta en el país de mi esposa hay unos perros que le llaman disque viralatas, que son perros que no tienen dueño, que levantan las latas para comer. Y entonces una vez yo venía así, me salió un perro. Y usted sabe que parece ser que cuando uno le da temor, como que el cuerpo de uno segrega cierta hormona que el animal huele y lo vuelve más agresivo. O sea, el miedo de la persona hace que el animal sea más agresivo. Y entonces siempre yo cuando iba con mi abuelo íbamos a pasar preguntar, ¿el perro es manso? Sí, él es mansito. Manso significa que no muerde. Y dice Jesús que Él es manso. O sea que la persona que anda con Jesús se vuelve manso, no muerde, no ofende a la gente. Lo tratan de provocar y no se enoja, porque anda en el yugo de Jesús, con el yugo de Cristo. Y dice Jesús que Él es humilde ¿de qué? De corazón. Claro, porque hoy en día nosotros, ustedes saben el lenguaje humano cómo ha cambiado. Uno va por un lugar, iba en un carro, yo en un lugar, en un país que estaba visitando, iba con un hermano y me dice, mire pastor, todo allí donde vive toda esa cantidad de gente humilde. Y yo me quedé callado. Eran unas casas feitas, pero yo me meto, estoy seguro que ahí debe haber mucho orgulloso. ¿Sí? Porque hay gente que confunde la pobreza con humildad y la riqueza con orgullo. Yo he conocido muchos ricos humildes. Y he conocido muchos pobres orgullosos. Porque no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. Aquí habla de humilde de corazón. O sea, es una persona que actúa o responde su actitud de humildad ante cualquier circunstancia. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y por qué haya descanso? Porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Hay gente que dice, mira, esta persona entró a esa iglesia y cómo cambió. Esta persona cómo le sonríe ahora a uno. Ahora no está reclamando nada. ¿Por qué? Porque ahora es humilde de corazón. Y es Cristo, mis hermanos. Él es esa senda antigua que debemos de seguir. Y termino leyendo Juan 14:6. Jesús dice claramente allí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alguien me preguntó, mire ustedes, su iglesia dice que tiene la verdad. ¿Ustedes tienen la verdad? Sí. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino y soy ¿qué? La verdad. ¿Y es qué? Y es la vida. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay uno solo que provee vida eterna, que es Cristo Jesús. Por eso
debemos de llevar el yugo de Cristo. Finalmente, voy a leerle, dejarlos con este pensamiento del libro Fe y Obra, página 13. Dice así: quede este punto completamente aclarado en cada mente. Si en cada mente va a quedar este punto aclarado. Si aceptamos a Cristo como Redentor, debemos aceptarlo como soberano. No podemos tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que le reconozcamos como nuestro Rey. En otras palabras, como Señor. O sea que aquí hay dos cosas. Si es Redentor, también hay que reconocerlo como soberano. Y si es Salvador, hay que reconocerlo como Rey, como Señor, como Rey. Dice, hasta que le reconozcamos como nuestro Rey y seamos, dice aquí, seamos obedientes a sus mandamientos. Pero aclaro, cuando digo obediente a sus mandamientos, no es para ser salvo, sino porque es salvo. El Señor no le va a decir a nadie que guarde sus mandamientos y todavía no está salvo, si todavía no es su hijo, porque dice la Biblia que a los que recibieron le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Yo no espero que niños que no sean mis hijos me vayan a obedecer, ni tampoco les voy a dar órdenes. Yo espero que a mis hijos sí, que me obedezcan porque son mis hijos. Lo mismo sucede con el Evangelio. El que recibe a Jesús pasa a ser hijo de Dios, y al ser hijo de Dios es su deber, para prosperar, obedecer al Señor. Dios quiera que nosotros siempre recordemos que el mejor yugo, la mejor carga que da gozo llevar, es el yugo de Cristo. Andar unidos a Él. Que Dios les bendiga.